Si observan todos mi pantalla. Sí, Lice. Ya. Continuemos con lo que estábamos viendo de las etapas del método científico. Sí. En las etapas del método científico cabe recalcar dos grandes grupos. El primer grupo, como ya les mandé a investigar, era la investigación cuantitativa. Y el segundo grupo, la investigación cualitativa. En el primer grande grupo se destaca ¿por qué? Porque describe, analiza, experimenta todos los datos. Se basa en la observación y en la medición de las variables. ¿Sí? Y en cuanto a la investigación cuantitativa, se basa prácticamente en la valoración de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes. Aquí nosotros vamos a obtener experiencias, vamos a obtener actitudes, vamos a obtener creencias, pensamientos y reflexiones, mas no vamos a hacer un análisis de datos numéricos. ¿Sí? Eso ya hablamos un poco en la última clase. Vamos con los tipos de estudio. Aquí les pongo 4 principales tipos de estudio, pero les voy a dar yo los conceptos según vaya al área de enfermería. ¿Sí? Tenemos 4 tipos de estudios principales. El primero es el estudio longitudinal, segundo transversal, tercero retrospectivo y cuarto prospectivo. Ya. En estudios longitudinales, este se lo define como la examinación o el examen o el test de todos los cambios producidos en el tiempo en una misma muestra. Entonces, nos quiere decir que nosotros tenemos una muestra y nosotros vamos a analizar en un periodo de tiempo, digamos en unos 6 meses, cuál es el comportamiento o los cambios producidos en esa muestra. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? En cuanto a los estudios transversales, un estudio transversal es un tipo de investigación de mercados, es como un tipo de investigación de mercado, en el que se recogen datos en un determinado periodo de tiempo sobre una muestra o una población total. ¿Sí? Hablamos de las longitudinales, que solamente era que el estudio de una población seleccionada, el estudio de la población seleccionada, pero ¿qué? Los cambios que tienen en esa población, mientras que en los transversales sería que se estudia un grupo de la población en el cual se va a recoger solamente los datos. No se va a estudiar los cambios, solamente se recoge datos. Estudios longitudinales y estudios transversales son en un periodo corto de tiempo. ¿Sí? Estudio retrospectivo. El estudio se compara a dos grupos de personas, aquellos que tienen enfermedad o afección y a un grupo similar de personas que no tienen afección. O sea, solamente aquí en el retrospectivo comparamos personas sanas con personas enfermas. Sacamos similitudes, sacamos diferencias. Los investigadores estudian los antecedentes de estas personas, de estos dos grupos, sanas y enfermas. Ya, puede estar expuesto a rayos solares. Entonces vemos en un grupo que está expuesto a rayos solares cuáles son las características visibles que cambian y otro grupo que no está expuesto, ¿qué pasa con ese grupo? Entonces esto es un estudio retrospectivo. ¿Sí? Estudio de dos grupos de personas con las mismas características, sí, pero en el primer caso están enfermos y en el segundo caso están sanos. ¿Alguna pregunta?
En los estudios prospectivos, el estudio de la investigación en los que se hace es un estudio de la investigación en donde hace un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento a un grupo de individuos que son semejantes en aspectos, pero que se diferencian en ciertas cosas en estudios prospectivos. Es una investigación que se hace a manera de seguimiento a un grupo determinado de individuos que son semejantes. ¿A qué me refiero con semejantes? Semejantes en edad, semejantes en peso, semejantes en medidas Igual. antropométricas. Sí, semejantes, nunca vamos a ser iguales. Sí, semejantes, más nunca vamos a ser iguales. Con la pequeña diferencia de que, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el señor Santiago, digamos que es igual que yo, mismo tamaño, mismo peso, mismo todo, ya digamos, sí, que él es más grande que yo. Digamos que tenemos las mismas características, pero el señor Santiago no fuma, pero yo sí. Entonces vamos nosotros a tener diferencias en cuanto a costumbres, diferencias en cuanto a hábitos, buenos hábitos o malos hábitos. ¿Sí? Por ende, van a compartir un resultado particular, que es, ¿cuál sería ese resultado particular? Si el uno fuma, puede desencadenar a cáncer de pulmón, ¿sí o no? Entonces, eso es el estudio prospectivo. Cojo a dos individuos o dos grupos de personas de semejantes o de parecidas características, analizo esos dos grupos, pero la única característica que lo diferencia son los hábitos. ¿Qué hábito tiene este grupo? ¿Qué hábito tiene este otro grupo? Hasta aquí, preguntas. Vamos a continuación con lo que es las fases de un diseño dentro de lo que es investigación. ¿Sí? Como les había dicho anteriormente, no es que estas fases están sujetas a que tienen que cumplirlas a cabalidad, ¿sí? Como les mencioné. Todo esto está sujeto a modificación. Yo aquí pongo solamente las básicas, las que nos van a nosotros ayudar. Ahora, si ustedes pueden ampliarlo, quieren ampliarlo, ponerlo más en su investigación, ya eso depende de cada uno de ustedes. Pero estas son las básicas. Estas son las básicas. Primero debemos tener un tema, como ya hablamos la clase anterior, un problema de investigación bien delimitado, que tenga tiempo, que tenga espacio, que tenga una delimitación de personas que van a ser investigadas. Segundo, la justificación y la importancia del tema. ¿Por qué es importante el tema? ¿Qué voy a solucionar planteando ese tema? Eso es la justificación. Bibliografía que hasta el momento fue consultada. Todo lo que ustedes leyeron, todo tienen que ir anotando. A ver, yo leí de este libro, entonces anoto de tal página a tal página, he leído de tal libro. Ahí tengo la información, toda la información que yo voy leyendo para mi investigación, todo tengo que ir anotando, apuntando en un cuaderno. ¿Para qué? Para tener referencias en el momento que diga, voy a estructurar mi marco teórico. Entonces me voy a mi libro y digo, aquí está mi marco teórico. Entonces, ¿en dónde tengo que revisar? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Eh? Objetivos y o hipótesis a considerar en el estudio. ¿Ya? Todos los objetivos, como les planteé anteriormente, todos los objetivos deben ser todas las actividades que ustedes van a realizar durante la investigación. Las hipótesis, como hablamos igualmente en la clase anterior, pueden ser una, como pueden ser 5, 6, 7, son igual que los objetivos específicos. Es parecido a los objetivos específicos, en cantidad me refiero.
¿sí? No en la forma de elaborarlos, no, en cantidad, porque los objetivos específicos pueden ser unos 2 o 3, pueden ser 10, pueden ser 20 objetivos específicos. De igual forma las hipótesis. Las hipótesis pueden ser 1, 2, 3, 10, dependiendo el tipo de investigación o a lo que yo quiero llegar. Este instrumento debe ser fiable y válido. La recolección de los datos de una investigación se realiza por medio de instrumentos. Son los que empleamos para medir las variables de estudio. Siempre estarán en función de los objetivos o la hipótesis que persigamos en los estudios. Es imprescindible que todos los instrumentos que nosotros utilicemos para recoger la información sean precisos. Primero. Segundo, no hay que complicarse demasiado. Hay que hacer, si yo hago, por ejemplo, una encuesta, yo pongo preguntas puntuales a lo que voy a obtener o a lo que me va a servir para la investigación. Si ya existen instrumentos que nos sirven para nuestro trabajo, podemos utilizarlos. O la diferencia de que si yo utilizo yo utilizo tal cosa para hacer mi recolección de datos. Yo tengo que citar lo que utilizo para la recolección de datos, porque eso le pertenece a otra persona. Si queremos hacer nuestro estudio con instrumentos antes utilizados, siempre nosotros debemos citarlos. Es importante citar esos instrumentos. Por ejemplo, yo utilizo un instrumento para sacar mi muestra. ¿Ya? Un instrumento para yo de un todo de la población voy a sacar mi muestra. ¿Qué hago? Cojo ese instrumento, utilizo el instrumento y abajo lo pongo. Utilicé el instrumento obtenido de tal autor. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La población o muestra a utilizar. Esto es importante. La población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investigan o hacen estudios. La muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar el respectivo estudio. El número de elementos de una muestra o de una población va siempre a depender del tipo de investigación que yo realice. Si yo voy a realizar una investigación yo solito, primero, y dos en la ciudad de Riobamba, imagínense cuántas muestras yo tendré que procesar si voy a hacer solo de la ciudad de Riobamba. Es hartísimo. Entonces, ¿qué pasa con esa población? Es demasiado grande para yo poder procesar esa información. Entonces, ¿qué debo hacer? Basarme en estudio por muestras, en donde yo elijo un grupo pequeño de personas para yo dar datos aproximados de la población en general. Nunca puedo decir que yo con una muestra voy a dar datos precisos. No, únicamente yo puedo dar datos precisos con el estudio completo de la población. Cuando ya me refiero a estudio de muestras, yo voy a dar datos aproximados. ¿Sí? Como dije anteriormente, la muestra es una parte representativa de una población cuyas características deben reproducir en pequeño, pero con absoluta fidelidad, como ya les dije anteriormente. El tamaño de la muestra.
El tamaño de la muestra. El número de elementos de una población que hay que seleccionar para extraer de ella la información que después se va a generalizar. Eso es el concepto de tamaño de muestra. Nosotros, para hacer o para obtener el tamaño de muestra, vamos a utilizar, o hay varias técnicas para sacar el tamaño de la muestra. La que más les recomiendo para que no se hagan mucho lío en ese sentido es la utilización de esta plataforma. En esta plataforma prácticamente nos dan haciendo la operación para obtener a partir de la población mi muestra. Vamos a ver si se me abre. Ya. Como observan ustedes en pantalla, si es que observan muy pequeño, les voy a hacer un poco más grande. ¿Sí? Esta es la interfaz que se utiliza. Es sencilla, es sencilla. Tenemos aquí varios parámetros en mi pantalla. La primera dice, ya, nivel de confianza, intervalo de confianza y población. Ya. Entonces nosotros, por lo general, el 100% de los investigadores utilizan un nivel de confianza del 95%. ¿Por qué no utilizan del 99%? ¿Alguien sabe por qué no utilizan ese 99% de confianza? Porque tiene que haber siempre un margen de error. Ya, exactamente. No es que tiene que haber siempre un margen de error, no es que hay siempre el margen de error, hay siempre datos que no van a ingresar en mi investigación, van a ser datos dispersos. Entonces, nosotros aquí vamos a elegir nivel de confianza el 95%. Cuando nosotros elegimos esta cantidad, en cuanto al intervalo de confianza, podemos nosotros colocarlo entre 3 y máximo 5. En ese rango tenemos que colocarlos nosotros del intervalo de confianza. En este caso yo voy a poner 3. En la población, cuando yo creo que mi población es demasiadamente grande, para yo poder resolver ese problema, hago este tipo de operación. ¿Cuántos participantes probablemente? Yo pongo 1. 3.600 participantes. Ya, para mí se considera grande. Para yo hacer yo solo una investigación con 3.600 participantes es mucho. Entonces yo tengo que obtener de esos 3.600 una muestra. Pongo intervalo de confianza 3, población de la muestra 3.600 y pongo calcular. Entonces, ya no tengo que yo trabajar con los 3.600, ¿sí? Ahora tengo que trabajar con los 823. Ya es una población más reducida, más controlable, ¿sí? En donde puedo yo obtener mejores resultados. Hasta aquí, preguntas. El intervalo de confianza sale en base a mi nivel de confianza. Si yo coloco el 95%, yo tengo mi intervalo de confianza desde el 1 al 5, porque eso es lo que me falta. ¿Sí? Si yo pongo nivel de confianza 99%, tendría que ponerle solo 1. Correcto. Ok, entonces tendría del 1 al 5 para poder colocar en intervalo de confianza, pero usted decide qué número le coloca. Exactamente, yo decido qué número quiero hacer de confianza. Mientras el número sea más pequeño,
más confianza tiene mi muestra. Mientras mi número sea más grande, más desconfianza dará mi muestra. Preguntas. Por eso es que yo siempre pongo aquí, cuando pongo intervalo de confianza, pongo un 3. ¿Sí? Estoy en el punto medio entre el 1 y el 5. Pongo el 3. Con eso tengo una confianza razonable, tengo una confianza que podría decir, no, sí, estos datos sí reflejan lo que en realidad quiero mostrar en mi investigación. Preguntas. Continúo. De igual forma, como les dije anteriormente, todo lo que vayan utilizando, todo lo que vayan haciendo y todo lo que vayan utilizando, deben hacer referencia al autor de ese instrumento. No se olvidarán nunca. El autor de ese instrumento tiene que estar citado en su trabajo de investigación, al menos que ustedes se creen otro instrumento para poder, yo que sé, recopilar información o hacer cálculo de muestra. ¿Sí? Vamos con los tipos de muestreo. Ya nosotros hemos elegido nuestra muestra. ¿Sí? Ya tenemos el número total de muestra. Ahora, ¿cómo yo escojo a mis individuos de esa muestra para procesar la información? Vamos a utilizar los 6, que son los más comunes para el área de salud. ¿Sí? En base al número de muestras, perdón, en base al número de participantes que yo obtuve de mi muestra, voy a hacer este tipo de muestreo. Hay 6 tipos de muestreo que podemos utilizar. El primero es aleatorio simple. Este proceso es implementado de la siguiente manera. Primero se va a asignar un número a cada individuo de la muestra o población. Segundo, a través de algún método mecánico. ¿A qué me refiero? A manera de sorteo. Como ustedes saben ponen un papelito y se ponen en una cartuchera y a ver, saca el número es del premiado. ¿Sí? Así, igualito a eso, es una selección aleatoria simple. ¿Sí me comprenden? Ya. Vamos con el segundo, donde me dice aleatorio estratificado. En aleatorio estratificado se simplifica un poco más el proceso. Y en cierta forma se reduce un poco el error de coger muestras indebidas. Esto consiste en considerar categorías típicas que los hace diferentes entre los individuos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Por ejemplo, vamos a elegir a todos los que se encuentren trabajando en la unidad de salud número 1, solo de sexo femenino y que cumplan 50 años de edad. ¿Sí? Estoy dando características a esos individuos y estoy diciendo que pertenecen al su centro de salud número 1. ¿Me entendieron? Sí. El aleatorio sistemático. Este procedimiento necesita numerar todos los elementos. Tengo una población, tengo una muestra de 800 y enumero a los 800. Pero en lugar de extraer números aleatorios, o sea, número 5, número 10, número 20, no, sí, números aleatorios, se extrae en números elegidos según un patrón. ¿Sí? Por ejemplo, en el aleatorio sistemático voy a escoger, les enumero a toda mi población y solamente escojo a pares. Enumero a toda la población y solamente escojo a múltiplos de 5. ¿Sí? Entonces, de toda mi población les enumero y
Yo digo, a ver, los múltiplos de 5 voy a coger. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, venga para acá. 1, 2, 3, 4, 5, venga para acá. ¿Sí me están entendiendo? Ya. Selección por conglomerados o grupos. Clúster. Se ponían formaditos todos en una sola fila. Y se numeraban todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces siempre el profesor de educación física decía, paso adelante todos los números pares. Entonces toditos paso adelante. Por lo general, esos éramos los que pagábamos los platos rotos al inicio. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, es así la selección de aleatorio sistemático. ¿Me comprendieron un poco mejor? Bueno. Entonces, les iba explicando acerca de el aleatorio sistemático. Como les dije, tengo un grupo de población. ¿Ya? Tengo un grupo de población. ¿Ya? Sí, Liz. Ya. Sí, ahí sí se ve. Ahí tengo un grupo de población, ¿ya? Entonces, en la selección aleatoria sistemática, nosotros lo que vamos a hacer es que enumeramos a cada una de este grupo de población. Entonces yo digo que solamente los participantes que tengan números pares o las personas que tengan números pares son las que van a participar en la investigación. Entonces, ¿cuáles son los que tienen pares? Entonces van a participar ella, va a participar él, ¿sí? Pues solamente con esas características yo enumero a mi población. Primero, yo lo que hago es enumerar a cada uno de mis participantes. Y luego de enumerar a los participantes, yo escribo un patrón. ¿A qué me refiero con escribir a un patrón? Que solamente los números pares voy a elegir. Que solamente los números múltiplos de 5 voy a elegir. Que solamente los impares son las personas que voy a elegir. ¿Me comprendieron mucho mejor? Sí, Liz. Ya. Continuemos. Las etapas del método científico. Ya. Continuamos con la selección por conglomerados o grupos. Ya. En el muestreo que nosotros realizamos por conglomerados, la unidad muestral es básicamente el grupo, por eso tiene el nombre, conglomerados. Las unidades hospitalarias, por ejemplo, es un conglomerado. Podemos obtener ahí información de ese conglomerado. Podemos utilizar también, como estaban utilizando ustedes, de información de las escuelas, ¿sí? O información del CNH. Estos son selección de grupos conglomerados. ¿Preguntas de eso? Selección accidental. Los individuos se eligen de manera casual, sin ningún juicio previo. Las personas que realizan el estudio eligen un lugar, un medio, y desde ahí realizan el estudio de los individuos de la población que accidentalmente se encuentren a su disposición. ¿A qué me refiero? Con accidentalmente se encuentran a su disposición. Como les pongo un ejemplo. Cuando ustedes fueron a aplicar las encuestas creo que es en San Luis. Ustedes fueron al azar. O fueron directamente donde la señora fulano de tal en tal casa a decirle, vea, venga la investigación. No, no es verdad. Ustedes fueron allá, aplicaron encuestas y en base a las encuestas, ustedes seleccionan a las personas que van a entrar a su investigación. Eso se llama selección accidental. Ustedes van
a una población X, ponerme aquí mismo en Riobamba, me paro en la esquina, me paro en una esquina y cojo y reparto los, digamos, volantes. Que me respondan, ¿ya? Reparto los volantes, que me respondan. Responden los volantes y yo en base a eso, entonces ya tengo aquí, este me puede servir, este también me puede servir. Entonces estoy seleccionando mi muestra. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vamos con la última, donde nos dice la selección voluntaria. El muestreo voluntario es un tipo de muestreo no probabilístico, formado por participantes seleccionados por el investigador. Sin embargo, este método produce un sesgo de respuesta, ya que los miembros son autoseleccionados. El proceso en sí, entonces, consiste en elegir a una persona que desee que le hagan la investigación, que desee que le resuelvan el problema de la investigación. Les hago un ejemplo. Yo hice vinculación en Columbia. ¿Ya? Yo hice vinculación en Columbia. Pero ¿qué pasó con esa investigación en Columbia? No es que nosotros fuimos a ofertarnos para hacer vinculación allá. No. El subcentro de salud gestionó para que la Universidad Nacional de Chimborazo ayude a la toma de muestras de Papa Nicolau allá en Colombia, para resolverles nosotros el problema que tenían ellos en Colombia. Pues ellos voluntariamente me están pidiendo que resuelva el problema. ¿Sí? Preguntas. Vamos con algo que también es muy importante, la recolección, organización y procesamiento de datos. Cuando yo recojo los datos, tengo varios instrumentos para recolectar los datos. Puedo basarme no solamente puedo basarme yo en una encuesta, sino también me puedo basar en los datos que tienen dentro de una unidad hospitalaria. Me puedo basar también en fichas de observación. Voy al lugar de los hechos y observo todo lo que ocurre y voy anotando. ¿Sí? No solamente es camisa de fuerzas una encuesta, como la mayoría ha hecho. Organización. La organización de esta información es importante para nosotros poder analizar esta información. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo cojo y primero analizo la muestra de sangre, por poner un ejemplo, la muestra de sangre, y no analizo primero la edad del individuo, no analizo segundo el peso del individuo, entonces no voy a tener yo datos, primero correctos, segundo me voy a confundir con los datos, y tercero voy a procesar mal los datos. ¿Sí? Entonces, hay que ser ordenados en todas las recolecciones de datos. Para nosotros, ¿qué? Posteriormente, hacer el procesamiento de datos de manera ordenada. Y según eso, nosotros vamos a analizar los datos para emitir las conclusiones. Etapas del método científico, vamos a ver con lo que es el análisis e interpretación de los resultados. En este caso, nosotros vamos a agrupar valores. A partir de ellos, se efectuará análisis aplicando los tratamientos estadísticos adecuados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a coger mi investigación. Ya tengo mis datos, ya recolecté mis datos, ya tengo separados mis datos. Ahora voy a analizar mis datos. ¿Qué voy a analizar? En este caso les voy a poner un ejemplo, ¿no? A mí me gusta analizar con SPSS. ¿Ya? Cojo, ingreso mis datos del programa. Todos los datos. En el caso mío, voy a hacer, yo que sé, de glucosa, urea, creatinina en pacientes de 50 a 70 años. ¿Ya? Ingreso mis datos a mi SPSS. Entonces me va a dar gráficas. Me va a dar gráficas. ¿Sí?
Ya. Me va a dar unas gráficas. ¿Ya? Digamos que esta es mi gráfica. Esto digamos que es de mi glucosa. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Esto es por ponerles un ejemplo de cómo se puede realizar un procesamiento eficaz de datos. Entonces yo ingreso todos los datos de mi paciente aquí. ¿Ya? Y la gráfica me va a dar así. Me va a dar con puntos. Puede dar con puntos, puede dar con líneas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Una de las cláusulas importantes que debemos tomar en cuenta es la línea de tendencia central o la media. Digamos que esa es mi media. Entonces, todos los puntos que estén cerca van a ser validados por mi persona. Van a ser utilizados para mi investigación. Ya listo. Siguiente punto que puedo tomar en cuenta también. Esto va según la investigación que realice. Ojo, según la investigación que realice. Puedo tomar una primera desviación. Puedo tomar una segunda desviación. Eso depende de la cantidad de datos y de la manera de obtener esos datos. Digamos que yo tengo un dato por acá abajo. ¿Ya? Entonces, como están tan alejados de la media, estos datos no voy a tomarlos en cuenta. Para mí son datos erróneos. Entonces solamente voy a tomarlos en cuenta estos datos. Puede ser un ejemplo de análisis específico de datos. Puedo también tomar en cuenta la varianza. La varianza para saber qué. La varianza es esto, señores. Tengo, no creo que vean ahí. Bueno, pues está lo pasado. Tengo como una especie de conjunto, ¿sí? En este pequeño conjunto. La varianza es para saber qué tan dispersos tengo yo los datos. Si tengo los datos en este lado, si tengo los datos en este lado, o si tengo demasiadamente que disperso los datos. ¿Sí? Eso sirve la varianza para saber qué tan disperso tengo los datos. Entonces, esas son las herramientas que yo puedo utilizar para yo procesar mis datos. Por lo general, ustedes lo que van a utilizar es esto. Media, líneas de tendencia central, primera desviación, segunda desviación. Pare de contar. En el caso mío, estoy en el área de laboratorio clínico, yo utilizo varianza. Yo utilizo errores, sistemático, error aleatorio. Para saber si la muestra tomada es la correcta. Para saber si mi muestra voy a tomarla en cuenta o no voy a tomarla en cuenta. Si se trata, para identificar que si se trata de un error mío o un error de un procedimiento realizado. ¿Me comprenden, chicos? Por lo general ustedes van a utilizar esta. Media, desviación 1 y desviación 2. Pare de contar. Hasta aquí, preguntas. Por último, vamos a terminar con lo que son las conclusiones. Conclusiones y comunicación de resultados. Como ya les hablé anteriormente, las conclusiones no me voy a basar más que en los objetivos. Cada objetivo que yo formule, voy yo a responder con cada conclusión que yo dé en mi trabajo. Cada conclusión debe responder a cada objetivo de mi trabajo, pero tiene que ser bien fundamentada esta conclusión. No tienen que poner, como algunos le pusieron, se realizó la toma de muestra en tal parte, se hizo tal cosa. No, tiene que ser fundamentado. Se hizo tal cosa, pero ¿por qué se hizo? ¿Cómo se obtuvo? ¿Qué datos se obtuvieron? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles fueron las posibles causas de error? Todo eso debe englobarse en una conclusión. Como les pongo en las diapositivas, todo enmarca, todo, absolutamente todo enmarca a normas Vancouver. Les pongo ahí la dirección de URL donde pueden ustedes revisar cómo tienen que desarrollar las normas Vancouver. ¿Sí?
Ahí está un ejemplo de cómo pueden hacer un nomás Vancouver. Para poder hacer la comunicación de sus resultados, de su investigación, ¿sí? Primero debemos tener nosotros bien delimitada o bien identificado el tema. Tenemos que elaborar nosotros un resumen específico. Un resumen, ¿cuántas palabras deben tener? 250, 300 palabras debe tener un resumen. Pero ese resumen tiene que darme el néctar de la investigación. ¿Qué nomás tengo que poner en el resumen? Una introducción, obviamente el contenido y especificando el problema y la solución y dando las conclusiones. Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, vamos con la introducción, que en la introducción tenemos que poner nosotros también algo del objetivo general, algo de los objetivos específicos. Debemos hacer mención, algo de los marcos, del marco teórico que tenemos, algo del marco teórico. Y lo más importante en un resumen es que es todo lo relacionado al procesamiento de los datos. Cómo yo procesé los datos, qué falencias tuve, cuántos participantes fueron. Al último del resumen ponemos palabras clave. ¿Qué son palabras clave? Son palabras que son sacadas primeramente de toda la investigación. Segundo, son palabras que describen todo el resumen. Ustedes se ponen a leer esas palabras, van a decir, ya tengo una noción de qué quiere decir mi resumen. Son palabras importantes, son palabras que no debo dejar por alto en la investigación. Por lo general, siempre ponemos desde unas 3 a unas 6 palabras claves en todo tipo de investigación. También debemos formular nosotros la introducción, materiales y métodos, resultados, discusiones para poder nosotros ¿qué? Comunicar este tipo de parámetros. Algunos lo colocan, otros no lo colocan. Y eso depende de cada uno de ustedes. Y eso depende también del formato que les pida. ¿Sí? En este caso les pongo yo agradecimientos. Agradezco a mi papá, agradezco a mi mamá, agradezco a mi abuela, agradezco a mi tío. Bueno, eso es lo de menos, el agradecimiento. Bibliografía. La bibliografía, chicos, yo como les he dicho antes, siempre manéjense con un mínimo de 10 bibliografías. Mínimo de 10. Es una investigación demasiada escueta si yo encuentro una bibliografía, 5 bibliografías. Si yo encuentro 3 bibliografías. Un cúmulo así de trabajo, tan gordo el trabajo, y 3 bibliografías. Eso sí, en la bibliografía yo me doy cuenta que ustedes no han leído completamente todo lo que han buscado para colocarlo en su investigación. Hasta aquí. Preguntas, jóvenes. Hasta aquí estamos claros. Ya estamos un poco más enmarcándonos a lo que es ya investigación. Y aquí vamos a describir la próxima clase, qué son o qué parámetros nomás tienen, o qué tipos o subtipos de investigación hay en investigación cuantitativa y investigación cualitativa, y cómo saber si su investigación va a ser cualitativa, si su investigación va a ser cuantitativa, cuáles son los pasos de cada uno de los tipos de investigaciones. Y según estos pasos que veremos en la próxima clase, entonces vamos a plantearnos de ahora sí temas para que resuelvan ustedes con esos pasos. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, la próxima clase vamos a desarrollar todo esto. ¿Qué tipos de investigación hay? En las cuantitativas, en las cualitativas. ¿Cuáles son los parámetros a tomar en cuenta en cada uno de este tipo de investigaciones? Y entonces ahí recién van ustedes a plantearse su propio tema de investigación. No quiero que se planteen un tema tampoco demasiadamente que grande, algo sencillo, algo que van a hacer, ¿sí? Que van a desarrollar máximo en una semana. No se van a demorar más, sí, pero que tengan todos los parámetros. Todos los parámetros.
para que ustedes vayan adiestrándose para poder realizar investigación científica más adelante. Preguntas, jóvenes, para cerrar. Sí. Esos muchachos, entonces muchas gracias por haberme atendido el día de hoy. Nos vemos, chicos. Luego, Licenciada, dicen hasta mañana. Hasta luego, Licen. Mañana, dice, hasta mañana. Mañana, dicen. Hasta el jueves.